Como lo hice en otras oportunidades, voy a sintetizar la reciente carta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Dice así: nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. La importancia del corazón. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Necesitamos recuperar la importancia del corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona, de toda clase y condición, hace su síntesis. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía. Y nos perdemos la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida contará solo eso. Sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. Y aquí aparece el corazón, que alberga los estados de ánimo, trabaja como un custodio del estado de ánimo. El corazón oye de una manera no metafórica la silenciosa voz del ser, dejándose templar y determinar, armonizar y unificar por ella. Al mismo tiempo, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. El verbo simbalein, del que proviene símbolo, significa ponderar, reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. Simbalein es meditar. En el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que, aunque pasen los años, sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Amando, la persona siente que sabe para qué, por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. La teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón, que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. San Buenaventura decía que, al fin de cuentas, hay que preguntarle no a la luz, sino al fuego. Enseñaba que la fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, en amor. En esa línea, San John Henry Newman tomó como lema la frase cor ad cor loquitur, corazón le habla al corazón. Porque más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón desde su corazón sagrado. Nuestras comunidades solo desde el corazón lograrán unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos, ya que pacificar también es tarea del corazón. El corazón de Jesús es éxtasis, es salida.
es donación, es encuentro. Tomar en serio el corazón tiene consecuencias sociales. Acudamos al corazón de Cristo. Allí, en ese corazón, es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia, que gracias a Él es historia de salvación. Gestos y palabras de amor. El corazón de Cristo, que simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio. Allí está el origen de nuestra fe, el manantial que mantiene vivas las convicciones cristianas. Esto se manifiesta cuando le vemos actuar. Está siempre en búsqueda, cercano, constantemente abierto al encuentro. Lo contemplamos cuando se detiene a conversar con la samaritana junto al pozo donde ella iba a buscar agua. Vemos cómo en medio de la noche oscura se reúne con Nicodemo, que tenía temor de dejarse ver cerca de Jesús. Lo admiramos cuando sin pudor se deja lavar los pies por una prostituta. Cuando la mujer adúltera le dice a los ojos, no te condeno. O cuando enfrenta la indiferencia de sus discípulos y al ciego del camino le dice con cariño, ¿qué quieres que haga por ti? Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Precisamente porque está atento a nosotros, Él es capaz de reconocer cada buena intención que tengas, cada pequeño acto bueno que realices. Cuando el Evangelio que vio a una, cuenta el Evangelio que vio a una viuda de condición muy humilde, que ponía en el tesoro del templo 2 pequeñas monedas de cobre. E inmediatamente se lo hizo notar a sus apóstoles. Jesús presta atención de tal modo que se admira por las cosas buenas que reconocen ellos, en nosotros. Cuando el centurión le rogaba con total confianza, al oírlo Jesús quedó admirado. Qué hermoso es saber que si los demás ignoran nuestras buenas intenciones o las cosas positivas que podamos hacer, a Jesús no se le escapan y hasta se admiran. Antes de contar que frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró, el Evangelio se detiene a decir que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, y que viendo llorar a María y a los que la acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. La narración no deja dudas de que se trataba de un llanto sincero, que brotaba de una perturbación interior. Finalmente, tampoco se quiso disimular la angustia de Jesús ante la propia muerte, violenta, en manos de los que él tanto amaba. Comenzó a sentir temor y angustiarse, hasta decir, mi alma siente una tristeza de muerte. Esta conmoción interna se expresa con toda su fuerza en el grito del crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el corazón que tanto amó. La devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya donde está destacado el corazón. Es adorado en cuanto es el corazón de la persona del Verbo, al que está inseparablemente unido. No lo adoramos aisladamente, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado quien vive, ama y recibe nuestro amor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo en su centro unificador, y simultáneamente desde ese centro unificador debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de su humanidad y de su divinidad. No hay que olvidar que esa imagen del corazón nos habla de carne humana, de tierra, y por eso también nos habla de Dios, que ha querido entrar en nuestra condición histórica, hacerse historia y compartir nuestro camino terreno. Ya Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano.
No hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. San Juan Damasceno consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es muestra de que asumió íntegra y no parcialmente nuestra naturaleza, para redimirla y transformarla entera. Entrando en el corazón de Cristo nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. San Juan de la Cruz nos dice bellamente: vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Desde una perspectiva trinitaria, el cuarto evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Ireneo afirma que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre. Y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo eterno, del abismo paterno. Por eso, cuando el Hijo se hizo hombre, pasaba noches enteras comunicándose con el Padre, amado, en la cima del monte. Él decía: debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo, que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque, como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado, pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. El amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él, vayamos al Padre. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Amor que da de beber. La Biblia muestra que el pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación, se le anunciaba una abundancia de agua vivificante. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí, al que ellos traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo, fuente de donde emana la vida nueva. El costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar. Eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. En el corazón traspasado de Cristo se concentran, escritas en carne, todas las expresiones de amor de las Escrituras.
No es un amor que simplemente se declara, sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados. Es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo. Y ahora vamos a ver algunos santos o figuras místicas, teólogos de la historia, que dicen sobre esto. San Agustín abrió el camino a la devoción al Sagrado Corazón como lugar de encuentro personal con el Señor. Es decir, para él el pecho de Cristo no es solamente la fuente de la gracia y de los sacramentos, sino que lo personaliza, presentándolo como símbolo de la unión íntima con Cristo, como lugar de encuentro de amor. San Bernardo retomó el simbolismo del costado traspasado del Señor, atendiéndolo explícitamente como revelación y donación del amor de su corazón. Guillermo de Saint-Thierry, quien invitaba a entrar en el corazón de Jesús, que nos alimenta en su propio pecho. Decía: ¿a dónde llevas, Señor, a los que abrazas y estrechas, sino a tu corazón? San Buenaventura, al mismo tiempo que lo presenta como la fuente de los sacramentos y de la gracia, propone que esta contemplación se convierta en una relación de amigos, en un encuentro personal de amor. Varias santas mujeres han narrado experiencias de su encuentro con Cristo, caracterizado por el reposo en el corazón del Señor, fuente de vida y de paz interior. Así sucedió a Santa Lutgarda, a Santa Matilde de Hackeborn, a Santa Ángela de Foligno, a Juliana de Norwich, entre otras. Santa Gertrudis de Helfta, religiosa cisterciense, narró un momento de oración en el cual reclinó la cabeza en el corazón de Cristo y escuchó sus latidos. Santa Gertrudis y Santa Matilde han sido consideradas entre las confidentes más íntimas del Sagrado Corazón. Los monjes cartujos, alentados sobre todo por Ludolfo de Sajonia, encontraron en la devoción al Sagrado Corazón un camino para llenar de afecto y cercanía su relación con Jesucristo. San Juan Eudes, quien después de dar con sus misioneros una fervorísima misión en Rennes, logró que el señor obispo aprobara en aquella diócesis la celebración de la fiesta del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco de Sales invita a habitar en su interior en una relación personal de amor donde se iluminan los misterios de la vida. Bajo el sano influjo de esta espiritualidad salesa, los acontecimientos de Paray-le-Monial tuvieron lugar a finales del siglo XVII. Santa Margarita María Alacoque narró importantes apariciones entre finales de diciembre de 1673 y junio de 1675. Lo fundamental es una declaración de amor que se destaca en la primera gran aparición. Jesús dice: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, les preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro. He ahí este corazón que ha amado tanto a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Cuando San Claudio de la Colombier conoció las experiencias de Santa Margarita, inmediatamente se convirtió en su defensor y divulgador. Él tuvo un papel especial en la comprensión y en la difusión de esta devoción al Sagrado Corazón, pero también en su interpretación a la luz del Evangelio. San Carlos de Foucault y Santa Teresa del Niño Jesús, sin pretenderlo, han reconfigurado algunos elementos de la devoción al corazón de Cristo, ayudándonos a entenderla de un modo todavía más fiel al Evangelio, en clave misionera. Por ejemplo, Teresa de Lisieux decía a su amigo Maurice Bellier: querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor.
La espiritualidad de la Compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio, que nos narra que Jesús, herido con la lanza, su costado manó sangre, agua y sangre. Cuando el ejercitante queda frente al costado herido de Cristo, Ignacio le propone entrar en el corazón de Cristo. El itinerario de los ejercicios culmina en la contemplación para alcanzar amor, de la que brota el agradecimiento y la ofrenda de la memoria, el entendimiento y la voluntad al corazón que es fuente y origen de todo bien. Tal conocimiento interior del Señor no se construye con nuestras luces y esfuerzos, se pide como don. San Vicente de Paul, por dar un ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Dios pide principalmente el corazón que es lo principal. ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que teniendo grandes posesiones renuncia a ellas? De que el que no tiene nada va con más afecto, y eso es lo que Dios quiere especialmente. Otros santos más recientes, como San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y tantos más, hablan con sentida devoción sobre el corazón de Cristo. Pero quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina Kowalska, que reproponen la devoción del corazón de Cristo con un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. La actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte, particularmente en la acción evangelizadora y educativa de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas, y más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita la purificación de las lágrimas, que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. En esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su corazón reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Amor por amor. En las experiencias espirituales de Santa Margarita María, junto a la ardiente declaración de amor de Jesucristo, encontramos también una resonancia interior que interpela a dar la vida. Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. La palabra de Dios lo dice con total claridad. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? El amor a los hermanos no se fabrica, no es resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Entonces nace de una forma espontánea la célebre súplica: Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. El emperador apóstata Juliano, quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos, consideraba que una de las razones era su tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros, dado que el imperio los ignoraba y despreciaba. Para este emperador era intolerable que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya, mientras los odiados cristianos alimentaban a los suyos y además a los nuestros. En la carta se detiene especialmente
en la orden de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad. Abre en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, pero no logró su objetivo, seguramente porque detrás de estas obras no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única. La mirada dirigida al Señor, que tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Si bien el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente, presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano, la Iglesia que nace del corazón de Cristo prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas partes los efectos de esa única pasión redentora que orientan a las personas a la unión directa con el Señor. Todos los sufrimientos recibidos y practicados con amor agradan mucho a la bondad divina, pero en definitiva la clave de nuestra respuesta al amor del corazón de Cristo es el amor al prójimo, un amor firme, constante, invariable, que no deteniéndose en nimiedades ni en las cualidades o condiciones de las personas, no está sujeto a cambios ni a las animadversiones. Nuestro Señor nos ama sin interrupción, soporta tanto nuestros defectos como nuestras imperfecciones. Es pues preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. San Carlos de Foucault quería imitar a Jesucristo, vivir como Él, actuar como Él actuaba, hacer siempre lo que Jesús habría hecho en su lugar. Para que este objetivo se cumpliera en plenitud, necesitaba conformarse con los sentimientos del corazón de Cristo. Así aparecía una vez más la expresión amor por amor cuando decía deseo de sufrimientos para devolverle amor por amor, para imitarle, para compartir su obra, ofrecerme a Él todo, la nada que yo soy, en sacrificio, en víctima por la santificación de los hombres. El deseo de llevar el amor de Jesús, su tarea misionera entre los más pobres y olvidados de la tierra, le llevó a tomar por divisa Jesús Caritas, Jesús Caridad, con el símbolo del corazón de Cristo con una cruz clavada. No era una decisión superficial. Con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos pobres hermanos extraviados que nuestra religión es toda caridad, toda fraternidad, que su emblema es un corazón. San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Por otra parte, tampoco le basta al mundo, ni al corazón de Cristo, una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida pueda sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente, o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. No basta la buena intención, es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable y pedir perdón.
Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido que nace el deseo de reparar. Hermanas y hermanos, propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es en definitiva ofrendar al corazón de Cristo una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura. Si es verdad que la reparación implica el deseo de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa, el camino más adecuado es que nuestro amor regale al Señor una posibilidad de expandirse por aquellas veces en que esto le fue rechazado o negado. Esto ocurre si se va más allá del mero consuelo a Cristo, del cual hablamos en el capítulo anterior, y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la Iglesia y del mundo. De ese modo ofrecemos nuestras nuevas expresiones al poder restaurador del corazón de Cristo. Muchas veces los sufrimientos tienen que ver con el propio ego herido, pero es precisamente la humildad del corazón de Cristo la que nos indica el camino del abajamiento. La propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integralidad, no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si nos conformáramos con una relación individual sin interés por ayudar a los demás a sufrir menos y a vivir mejor? ¿Acaso podrá agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima, sin consecuencias fraternas y sociales? La prolongación de las llamas del amor del corazón de Cristo ocurre también en la tarea misionera de la Iglesia, que lleva el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo. Lo enseña muy bien San Vicente de Paul cuando invitaba a sus discípulos a pedir al Señor ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor, que nos dispone a ir como Él iría, y nos envía a nosotros, como a ellos, los apóstoles, para llevar a todas partes su fuego. La misión entendida desde la perspectiva de la irradiación del amor del corazón de Cristo exige misioneros enamorados que se dejan cautivar todavía por Cristo y que inevitablemente transmiten ese amor que les ha cambiado la vida. Entonces les duele perder el tiempo discutiendo cuestiones secundarias o imponiendo verdades y normas, porque su mayor preocupación es comunicar lo que ellos viven y sobre todo que los demás puedan percibir la bondad y la belleza del amado a través de sus pobres intentos. No se debería pensar en esta misión de comunicar a Cristo como si fuera solamente algo entre Él y yo. Se vive en comunión con la propia comunidad y con la Iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesús. Si la olvidamos y no nos preocupamos por ella, nuestra amistad con Jesús se irá enfriando. Nunca se debería olvidar este secreto. El amor a los hermanos de la propia comunidad, religiosa, parroquial, diocesana, etc., es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús. Conclusión. Lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común.